En esta presentación, que corresponde a Neoplasias 2 para la carrera de Medicina de la Universidad de Chile, vamos a hablar sobre el origen del cáncer en cuanto a las alteraciones genéticas que presenta. Les habla Inés Pepper, quien les hará esta presentación. En esta clase vamos a analizar el comportamiento del tejido neoplásico maligno con relación al tejido normal, y para ello vamos a comenzar a analizar cuál es la estructura de ambos tipos de tejidos. Un tejido mamario normal se muestra aquí con un tejido mamario canceroso. Entonces, lo que yo les pido es que ustedes observen ambas láminas y hagan una lista de las diferencias que observan entre ambas imágenes histopatológicas. Ello les permitirá darse cuenta de que existen muchísimas diferencias, sobre todo en lo que se refiere a su organización. Genéricamente podemos decir que en un tejido normal, como aquel que les muestro de la glándula mamaria, o en cualquier otro, está ausente la selección natural en base a la competencia. En este aspecto, el cuerpo sano es una sociedad muy peculiar donde la regla es la colaboración y no la competencia. Las células de un organismo multicelular presentan un ciclo vital que incluye nacimiento, diferenciación, senescencia y muerte. Esto, además de las limitaciones territoriales y la mantención del tamaño de las poblaciones, se logran a través de comunicaciones de las células a sí mismas o autocrino, a células vecinas o paracrino y células lejanas en los sistemas endocrinos. Entonces, estos tejidos normales mantienen su organización por la colaboración entre las células y jamás la competencia, ni por nutrientes ni por localización, que es lo que se observa justamente en las neoplasias malignas. El cáncer entonces rompe todos estos esquemas al competir con las células normales, al invadir tejidos aledaños, al destruir y viajar a otros territorios para formar colonias. Para lograr este comportamiento, estas células no obedecen a las señales del organismo, o bien pueden originar o generar señales propias poniendo a las células normales a su disposición. Compiten con ellas y ocupan su lugar, las destruyen e invaden los tejidos. Entonces podemos decir que mutación, competencia y selección natural, operando dentro de la población de células somáticas, son los ingredientes básicos del cáncer. Es una enfermedad en la cual células individuales mutadas comienzan a prosperar a expensas de sus vecinas normales. Sin embargo, al final destruyen a la sociedad celular completa y mueren junto al huésped que las originó. ¿Qué mecanismos involucra el proceso de malignización? Vale decir, la transformación de células normales en malignas. En primer lugar, y como condición sine qua non, existe una alteración genética en una célula de cualquier tejido. Esto significa entonces que cualquier tejido de nuestro organismo, cualquier célula de nuestro organismo, puede sufrir este proceso de malignización. La progenie de esta célula mutada sufre nuevas alteraciones genéticas aditivas, sumativas, constituyendo una población heterogénea en lo genético y en lo fenotípico. A medida que avanza el proceso, las células adquieren autonomía proliferativa y un comportamiento invasivo y destructivo de los tejidos que las albergan. De manera que un individuo que padece una neoplasia convive
en un individuo que padece una neoplasia convive una población genéticamente heterogénea y distinta a su población de células genéticamente homogéneas. La población neoplásica es autónoma y tiene ventaja selectiva para invadir y destruir células sanas. Por lo tanto, en este hepatoma maligno que vemos en la figura, en el dibujo, y en ese carcinoma del labio inferior que vemos en la fotografía, podemos pensar que coexisten una serie de células que forman un tejido altamente heterogéneo en lo genético y en lo fenotípico. Hay células que están permanentemente proliferando, hay células que pueden estar en reposo proliferativo, hay células que pueden morir por hipoxia, básicamente, hay células resistentes al tratamiento, células sensibles a las radiaciones, células con alto poder metastásico, células con bajo poder metastásico, células metabólicamente muy activas, células que no son tan activas, células medianamente diferenciadas, células totalmente anaplásicas, etc. Vale decir, la heterogeneidad genética y fenotípica es lo que se manifiesta en estas neoplasias malignas, lo cual hace muy difícil en muchas ocasiones el tratamiento. ¿Cómo surge esta población de células cancerosas? Como dice aquí, el cáncer surge a raíz de reiterativos procesos de expansión clonal, diversificación genética y selección clonal dentro de ecosistemas tisulares. Entonces, lo que estamos observando en este diagrama, que es tomado del libro de Medicina Interna de Harrison, es lo siguiente. De color rojo se ve una célula normal. Esta célula normal sufre una primera mutación y se transforma en un clon celular que vamos a llamar T1. Esta célula entonces prolifera con esa mutación y adquiere una segunda mutación originando un clon celular T2 y posteriormente un clon celular T3 a partir del T2. Sin embargo, este clon no prospera y ambas células mueren, las células hijas del clon T3. Pero en el clon T2 surge un clon T4 que prolifera y a partir de allí un clon T5 que también prolifera y posteriormente un clon T6 y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros consideramos una célula del clon T5, podemos decir que esa célula tiene la mutación 1, la mutación 2, la mutación 4 y la mutación 5. Entonces, en un tumor, en una neoplasia maligna, encontramos conviviendo células que tienen una gran cantidad de mutaciones y que difieren entre sí en cuanto a su genotipo. De esta manera, entonces, surge la heterogeneidad genética en las células neoplásicas malignas. Ahora, estas alteraciones genéticas, ¿de qué tipo son? Hay mutaciones puntuales, donde un nucleótido cambia por otro. Aquí se muestra un CG que se cambia por un TA por una mutación puntual. Pueden haber amplificaciones en las cuales un gen se reproduce muchas veces. Puede haber translocaciones en los cuales un segmento del genoma se traslada de un cromosoma a otro cromosoma, o puede haber también inserciones de genes virales en el genoma de una célula. Entonces, como vimos en el diapositivo anterior, todas estas alteraciones genéticas pueden ir originando sucesivamente a los clones que hemos visto. De manera que el clon 4 puede tener, por ejemplo, una amplificación, 3 translocaciones y 2 mutaciones puntuales. Si miramos los cariotipos de pacientes con cáncer,
podemos ver que en algunos casos se reproduce una determinada alteración, como es el caso de leucemia mielógena crónica, que muestra la translocación 922 que se reproduce en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la mayoría de los cánceres se ve que hay una cantidad enorme de anormalidades en el número y en la estructura de los cromosomas en las distintas células de este cáncer. Ahora bien, esto va a depender entonces del camino que ha tomado la transformación maligna en cada uno de los dos casos que les muestro. Ahora bien, si nosotros comparamos 5 o 6 cánceres pulmonares de 5 o 6 individuos, vamos a ver que ellos pueden tener mutaciones diferentes los unos de los otros, e incluso las células de una misma neoplasia pueden también tener distintas alteraciones genéticas. Y esto lo vemos en forma más ordenada y esquemática en este dibujo que está tomado del libro Robbins, Patología General. Vemos entonces una célula normal que se transforma en una célula cancerosa única, la cual se sufre 30 doblajes para constituir 1 gramo de células cancerosas, o sea, 10 elevado a 9 células, que es la masa clínicamente detectable más pequeña, que ya a esas alturas ha dado una metástasis microscópica al hígado. Después de 10 doblajes posteriores, vamos a tener ya 1 kilo de células cancerosas con más o menos 10 elevado a 12 células, que es lo que se supone la masa máxima compatible con la vida. Y ya a esas alturas vamos a tener metástasis hepática y tal vez en otros órganos. Ahora bien, este proceso largo puede durar 10, 12, 15 años y comprende las siguientes etapas. Comprende una etapa de transformación donde la primera célula adquiere las primeras alteraciones genéticas, una etapa de progresión donde hay una proliferación de estas células genéticamente inestables que van acumulando mutaciones para finalmente llegar a un tumor con células altamente heterogéneas. Y en este dibujo entonces se muestra un esquema similar al que les mostré en los diapositivos anteriores, donde pueden ver ustedes los clones celulares aquí representados de distintos colores para originar una masa tumoral con células diferentes entre sí. Ahora bien, cuando analizamos el cáncer desde el punto de vista del comportamiento de las células, del comportamiento de las células entre sí, cómo se relacionan ellas, las unas con las otras, podemos ver que en los tejidos normales existen reglas bastante fijas para lograr que los tejidos permanezcan estables en cuanto a su número, en cuanto al grado de diferenciación de sus células y en cuanto a la muerte celular. Si miramos estas dos láminas, podemos ver en la lámina de la derecha el epitelio de las criptas de la izquierda, el epitelio de las criptas del intestino grueso, que se renueva continuamente. Podemos ver que en la base nacen las células a partir de células troncales. Luego se diferencian y comienzan a ascender hacia arriba de la vellosidad y mueren finalmente y se desprenden. Ahora bien, por cada célula que nace en la base de esta cripta, va a haber una célula que muere en la parte superior de la cripta. De manera que el número de células en cada cripta permanece constante en el tiempo.
Y además acá en esta microfotografía de la histología del colon normal podemos apreciar las células secretoras de mucus y podemos apreciar claramente que hay un orden muy resguardado en cuanto a la posición que ocupan las células en este epitelio. También podemos apreciar que hay un tejido conjuntivo que las acompaña. Ahora, si miramos al ladito y vemos un cáncer que proviene exactamente de ese mismo tejido, podemos distinguir que, en primer lugar, ya no hay un orden en la disposición de las células. Podemos observar también que hay células de distintos tamaños, de distintas formas, y en el fondo hay desorden. Todavía se mantiene una pequeña remembranza de su estructura inicial, pero si no tuviéramos referencias de que este es un cáncer de colon, no podríamos deducirlo, porque ya la diferenciación y la estructura tisular se ha perdido. Entonces, podemos decir que los componentes de la vida social de las células normales son básicamente tres. En primer lugar, la proliferación, en la cual las células transitan desde G1, pasan por S, donde duplican su DNA, llegan a G2, donde la célula es chequeada en cuanto a que la génesis del DNA nuevo esté correcto, y posteriormente viene la mitosis, en la cual las células se reparten el material genético en dos células hijas. Ahora bien, una de estas células hijas puede seguir proliferando y llegar nuevamente a S, G2 y M, o bien puede salir del ciclo proliferativo hacia el espacio G0, donde va a detener su proliferación para diferenciarse, o bien para repararse, o bien para morir. Entonces, este ciclo proliferativo está finamente regulado y es el responsable de la reposición de las células que reemplazan a aquellas que mueren en el adulto. En el niño y en el joven, la producción de células neta es mayor que la pérdida, puesto que el individuo está aún creciendo. Ahora bien, en la diferenciación es el segundo componente del comportamiento de la vida social de las células, y nosotros sabemos entonces que a partir de una célula troncal pueden diferenciarse distintas estirpes celulares que van a cumplir distintas funciones. Entonces, la célula que sale desde G1 hacia G0 puede diferenciarse hacia una célula inmunitaria, hacia una célula epitelial, nerviosa, sanguínea, etcétera, etcétera, de acuerdo al tejido al que está dando origen. Entonces, la diferenciación involucra dos cosas. Uno, que la célula detenga su proliferación y salga del ciclo proliferativo hacia G0, y dos, que reciba las instrucciones, los mensajes necesarios para adquirir el fenotipo diferenciado que se requiere. Y esto significa una modificación en la expresión génica de la célula. Y finalmente, el tercer componente de la vida social de células normales es la muerte, ya que toda célula, después de un determinado número de ciclos proliferativos o de un determinado tiempo, van a envejecer y posteriormente van a morir. Ahora, esto en condiciones de normalidad ocurre a través del mecanismo denominado apoptosis o muerte celular programada, en la cual una célula se separa, se condensan los núcleos, se forman los cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados por células aledañas. Entonces,
Esta es una muerte programada que ocurre cuando, desde un punto de vista de la fisiología celular, cuando le corresponde a esa célula morir. Entonces, si nosotros miramos de qué genes son los que están alterados o que se alteran en el proceso de malignización, podemos decir que se han determinado, y esto corresponde al año 2010, más o menos 384 genes involucrados en la transformación maligna, o sea, más o menos el 2% del genoma humano, que posee, como ustedes saben, 30.000 genes. Entonces, en la tabla de arriba se muestra la información que se tenía en marzo del 2004 y en la de abajo se muestra lo del 2010. Esto se lo dejo, a pesar de que es del 2004, para que ustedes vean las cifras relativas que aún siguen vigentes. Por ejemplo, el 90% de los genes que se encuentran alterados en el cáncer son genes somáticos y el 20% muestran mutaciones en las líneas germinales y el 10% en ambas líneas. Las mutaciones en células somáticas se muestran de color azul, de color naranja las de la línea germinal y de color calipso cuando ambos tipos de genes están alterados. Ahora, la mutación más común que ocurre es la translocación cromosómica, que crea un gen quimérico, vale decir, formado por dos genes que se unen al existir esta translocación. Y lo otro es que muchos de los genes del cáncer han sido encontrados en leucemias, linfomas y sarcomas que en otro tipo de cáncer, a pesar de que ellos representan solo el 10% del cáncer humano. Y estos genes están entonces generalmente alterados por la translocación cromosómica. Y el dominio más común que está codificado por genes del cáncer son proteína quinasas, o sea, la fosforilación en las células cancerosas está alterada. Veamos un ejemplo de genes alterados en el cáncer. Unos genes muy importantes son los genes BRCA1 y BRCA2, que son responsables de más o menos el 5% de los casos de cáncer de mama y de más o menos el 25% de los cánceres heredados, cánceres de mama heredados. Entonces, estos genes BRCA1 tienen un riesgo mayor de desarrollar, o sea, las personas que tienen estos genes alterados tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mamas, un 50 o un 85% más riesgo, o un cáncer, un segundo cáncer primario de mamas o un cáncer de ovario, y otros que también se están describiendo. Ahora bien, esto significa que algunas personas que heredan estos genes alterados, estos genes BRCA1 y BRCA2 alterados, van a tener una mayor probabilidad de generar un cáncer. Y de hecho existen personas que se hacen una mastectomía para evitar que aquello ocurra. ¿Qué tipos de genes se alteran en el camino hacia el cáncer? Yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, ya que vieron que las alteraciones fundamentales del comportamiento social de las células cancerosas se refieren a la proliferación, a la diferenciación y a las muertes celulares. Por lo tanto, es obvio pensar que los genes
que están involucrados generan productos que regulan el ciclo proliferativo, estimulando a las células a multiplicarse, como es el caso de los protooncogenes, o bien alteran a los genes que detienen el tránsito de las células por el ciclo, como es el caso de los genes supresores. Ahora bien, en estos esquemas se muestra entonces el ciclo proliferativo, la replicación del DNA en el periodo S, después el periodo G2, periodo M y periodo G1, y se puede ver que hay dos puntos de restricción o de control, uno en G1, otro en G2, y las siglas que están señaladas acá son siglas que corresponden ya sea a genes supresores o en algunos casos genes protooncogenes alterados, o sea, oncogenes. Entonces podemos mirar, por ejemplo, que están involucrados diversas proteínas ciclinas y ciclinas en el control del ciclo proliferativo. En el segundo recuadro podemos ver algo que es bien importante, y es cómo funciona la regulación de este ciclo proliferativo que hemos descrito a través de factores de crecimiento o factores inhibidores de la proliferación celular. Acá no me interesa que ustedes sepan cuáles son los nombres o las relaciones entre las distintas moléculas. Lo que me interesa es que ustedes vean es que existe una secuencia de moléculas que interactúan para llevar a la transcripción de determinados genes que tienen que ver con la proliferación celular y que regulan la proliferación celular. Y son justamente estos genes de la comunicación de señales los que están fallando en el cáncer debido a la alteración de los protooncogenes que se constituyen en oncogenes. Por lo tanto, en una célula cancerosa lo que está fallando es la obediencia a estas señales de parte de las células que proliferan sin que hayan recibido el estímulo para hacerlo. Entonces, en la normalidad, una división celular normal, nosotros vamos a ver que existe un equilibrio entre los genes supresores de tumor, que están aquí señalados en celeste, y los protooncogenes, que están señalados en verde. Entonces, en este caso, cuando hay un equilibrio, hay un ciclo celular bajo control y la célula prolifera cuando tiene que proliferar, se diferencia cuando tiene que diferenciarse y muere cuando tiene que morir. Y eso constituye un tejido normal. En cambio, en el cáncer lo que ocurre es que hay un gen supresor de tumor que está mutado o un protooncogen que está mutado, y por lo tanto va a haber una pérdida de función de las proteínas o las moléculas que detienen el ciclo proliferativo. Esas ya no funcionan, y las proteínas y factores de crecimiento que estimulan la proliferación están sobreexpresados. Entonces, los que frenan no están y los que estimulan están sobreexpresados, y eso hace entonces que la célula esté permanentemente estimulada a proliferar. Entonces tenemos los protooncogenes y los oncogenes. Los protooncogenes, como dije, son genes que regulan la proliferación celular y codificando proteínas encargadas de la comunicación, transducción y transcripción de elementos necesarios para que todo funcione armónica y equilibradamente. En cambio, el oncogen es una versión alterada de un protooncogen que, cuando está sobreexpresada, conduce a la transformación maligna, como se observa en esta lámina. Entonces, abajo se representa un protooncogen que sufre una mutación
o una duplicación o una translocación, lo que hace que la secuencia esté mal codificada o que haya demasiadas copias del gen o que un gen se ubica cerca de un promotor que lo hace copiarse muchas veces más de las necesarias. En cambio, los genes supresores lo que hacen es que generan proteínas que detienen el ciclo proliferativo celular para que la célula salga del ciclo con el fin de iniciar su diferenciación, para que inicie la reparación del DNA antes de ingresar a la fase S del ciclo celular, o para que inicie su muerte celular programada en el caso de tener daño irreparable en el DNA. En esta imagen podemos ver cómo se produce un desbalance entre los protooncogenes y los genes supresores del tumor. Cabe hacer notar que los productos de ambos tipos de genes no se inhiben el uno al otro, sino que actúan en forma diferente. En este dibujo aparecen dos copias del gen supresor de tumores y dos copias de los protooncogenes que cuando están en equilibrio hay una proliferación regulada de acuerdo a los requerimientos del tejido en cada momento. Cuando se produce una mutación que provoca la sobreactivación de un protooncogen convirtiéndose en un oncogen, entonces se produce una sobreestimulación de la proliferación celular y las células están permanentemente en el ciclo proliferativo y están por lo tanto aumentando la masa de la neoplasia. Ahora bien, la otra alternativa que puede suceder en conjunto con la recién nombrada es que ambos genes supresores estén inactivados, ambos alelos, y por lo tanto está la célula está estimulada en forma normal, pero no tiene la contraparte que inhiba la permanencia de las células en el ciclo proliferativo y por lo tanto también en ese caso hay una proliferación celular excesiva. Ahora, en la mayoría de las neoplasias hay alteraciones tanto de los genes supresores como de los protooncogenes. Y del balance que resulte de ello es que se produce una proliferación celular excesiva y lo que es más importante es que esa proliferación celular no está adecuadamente regulada y no obedece a los mecanismos regulatorios. Entonces los protooncogenes y genes supresores en la transformación maligna funcionan como se muestra en este dibujo, cuando hay equilibrio entre las dos copias de protooncogenes y los dos alelos de genes supresores, el tejido crece de acuerdo a lo que se requiere. Cuando hay un predominio de los genes, de los protooncogenes por alguna mutación que los lleva hacia la hiperactividad, se produce una proliferación excesiva, y cuando faltan ambos genes supresores o están inactivados, entonces resulta también en una división celular excesiva porque no hay quien frene ese ciclo proliferativo. Ahora, ¿con quién están relacionados los productos de protooncogenes y genes supresores? Aquí en este dibujo, que pertenece al libro Robbins de patología estructural y funcional, se muestra una membrana celular con receptores para factores de crecimiento y factores de crecimiento dibujados en color rojo, y posteriormente la proteína transductora de señales que está codificada por el protooncogen RAS, y todo lo que corresponde al color rojo son productos de protooncogenes que cuando están alterados entonces producen una excesiva proliferación. Por ejemplo, si la célula está secretando una cantidad excesiva de factores de crecimiento, se autoestimula para proliferar
sin ninguna restricción. Si hay un receptor que se queda permanentemente prendido, a pesar de que el factor de crecimiento no esté, también tenemos una proliferación excesiva. Si la señal de transducción, si la proteína que transduce la señal está siempre on, siempre prendida, también va a haber permanentemente un estímulo para que se expresen los genes que tienen que ver con la proliferación celular. También pueden haber productos de protooncogenes que son factores de transcripción como el MYC o reguladores del ciclo celular como el CDK4 y la ciclina D. Ahora bien, los genes supresores, por otra parte, codifican proteínas que pueden ser receptores para factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, que lo que hace es inhibir el crecimiento, inhibir la proliferación. Y también puede haber moléculas de adhesión que detienen normalmente al ciclo proliferativo y que corresponden entonces a proteínas codificadas por genes supresores. Asimismo está la proteína APC y otras, como la proteína RB, la P50, que se conecta con la P53, etc. Lo que interesa entonces es que hay un juego entre los productos de protooncogenes, los productos de genes supresores y los productos de genes los productos génicos que reparan el DNA o productos génicos que regulan la apoptosis. Entonces, del interjuego entre todos estos productos va a resultar que la célula cancerosa prolifera sin que nadie la detenga. Aquí vemos un ejemplo de la acción de genes supresores. Si ustedes siguen el monito que está presentado acá, van a ver que una célula normal que tiene una P53 normal sufre un daño al DNA y por hipoxia se activa la P53 y se une al ADN. Una vez que se une al ADN se producen los efectos dependientes de la transcripción en las dianas y se produce la acción de la P21 y la GADD45. Ellas ambas tienen que ver con la detención de las células en G1 para que la célula sea reparada por la enzima correspondiente. Ahora bien, si esto no es posible porque el daño es irreparable, entonces se pone en juego la señal de la apoptosis y la célula prefiere morir antes que replicar un DNA fallado. O sea, la idea es que la célula es revisada, se detecta un daño, se intenta reparar el daño, si el daño no se puede reparar, la célula recibe una señal que le dice que se muera. Ahora bien, si la célula tiene una mutación, es que la segunda, la que aparece aquí al medio, si tiene una mutación o pierde la proteína P53 y hay un daño al DNA, no se activan los genes dependientes de P53, no se detiene el ciclo proliferativo, no se repara el DNA, no hay envejecimiento y entonces estas células mutantes se expanden y sufren otras mutaciones y constituyen una neoplasia maligna. En tercer lugar, tenemos una célula normal con una P53 normal que recibe daño en el ADN, se activa la P53 que se une al ADN y se produce entonces la MYC34 transcriptasa y procesadores y entonces se inhibe la traducción de genes promotores del crecimiento y la célula se va a la quiescencia o al reposo y a la senescencia o envejecimiento. O también puede ser que se inhiba la traducción de genes antiapoptóticos y entonces la célula se ve liberada y puede sufrir la apoptosis y morir. Entonces, esto más que el detalle, lo que me interesa que ustedes vean es que
la regulación de los mecanismos de reparación y de muerte, en este caso, están fallando porque hay una falla en los genes supresores. Ahora, si uno mira dónde están ubicados los productos de protooncogenes y de genes supresores y qué es lo que hacen entre sí, va a haber esta verdadera red enmarañada de flechas que van y vienen y que muestran que el problema es extraordinariamente complejo, que las interacciones moleculares ocurren y son también muy complejas y que se traducen finalmente en cambios en la expresión génica que nos lleva a que haya un estímulo o un freno a la proliferación celular o a la muerte celular. Entonces, del balance y de la conversación que tienen todas estas moléculas entre sí, va a depender lo que la célula haga. Hay puntos de control, hay proteínas que envían señales estimulatorias, hay otras que envían señales inhibitorias, y todo este complejo sistema entonces funciona en condiciones normales de tal manera que la célula, entre comillas, sabe cuándo proliferar, cuándo diferenciarse, cuándo morir. En el cáncer la célula no escucha razones, no escucha ningún tipo de estímulos, ni positivos ni negativos, y prolifera en forma continua. Aquí les pongo una lista de los oncogenes de algunos tipos de cáncer. Mi intención no es que ustedes sepan qué oncogen hace qué cosa, sino que mi intención es que ustedes lean estas tablas y saquen conclusiones y las anoten en un papelito. Aquí tienen entonces los oncogenes que están ordenados en cuanto a su función, y se anota también el nombre que tienen, la mutación o el problema genético que sufren para originar el tumor que se anota en cada caso. Y aquí están los genes supresores, supresores de tumor que están involucrados en neoplasias humanas. Bien, y en resumen entonces, en el fenotipo maligno tenemos problemas básicamente, que es lo que hemos hecho énfasis hasta ahora: una pérdida de control sobre el crecimiento, o sea, hay un aumento de señales para proliferar y una falta de señales inhibitorias de la proliferación. Ese es el tema central, pero además hay otros elementos que están alterados en estas células cancerosas, y está, entre otras cosas, una resistencia a la muerte o a la apoptosis, una inmortalidad replicativa, la senescencia, el envejecimiento de las células está inhibido, hay una capacidad de atraer o crear un aporte sanguíneo, las células liberan factores de crecimiento endotelial que hace que los vasos sanguíneos se metan en el tumor y lo irriguen, hay una capacidad de invadir el tejido cercano, hay liberación de proteasas, hay expresión de moléculas de adhesión celular que le permiten a las células movilizarse, y entonces eso conduce a una capacidad de colonizar y sobrevivir en un ambiente ectópico, o sea, un ambiente distinto al ambiente de donde se formó ese tumor, y eso se denomina metástasis. En este dibujo, que es un dibujo de un artículo muy famoso, se muestra esto mismo que les acabo de decir. En forma de este círculo está la evasión de los genes supresores, la evasión de la destrucción inmune. Aquí esto es bien interesante porque las células cancerosas se disfrazan para que el sistema inmune no las distinga. Hay una inmortalidad replicativa, hay inflamación, digamos, promovida por
Las células inflamatorias y la inflamación ayudan al crecimiento neoplásico en algunos momentos. Hay una activación de la invasión y metástasis, una inducción de angiogénesis. Hay mutaciones genómicas que llevan a la inestabilidad, hay resistencia a la muerte celular y hay desregulación de las energías celulares y hay entonces una permanente señalización hacia la proliferación. Todo esto actuando junto nos explica por qué las células cancerosas son autónomas en su proliferación e invasivas y destructivas en su comportamiento. Y con esto terminamos Neoplasias 2. En la tercera clase les voy a contar acerca de los agentes carcinogénicos y cómo producen la transformación de células normales en malignas. Muchas gracias.